Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo 18 del libro de Éxodo del Pentateuco en la Biblia, ¿no es cierto? Pentateuco, no sé si he mencionado esto antes. Pentateuco significa conjunto de 5 libros, los 5 libros escritos por Moisés, personaje principal del que estamos leyendo ahora. Moisés fue el primer escritor registrado en la Biblia, el cual escribe desde tiempos antes que él, el Génesis. Y todas las historias desde el Génesis, y por todos los profetas que hemos leído, los grandes eventos que hemos leído, y las generaciones desde el convenio abrahámico hasta el pueblo de Israel, que Moisés está liderando ahora en este gran, épico viaje. Viaje probador, dependiente de la fidelidad de los viajeros, el pueblo de Israel. Entonces, el capítulo 18 es nuestro interés el día de hoy. Es un capítulo relativamente pequeño. El contexto que nos lleva a este capítulo es que Israel murmura por la falta de agua. A pesar de haber tenido agua dulce, de esa agua amarga en este desierto que habían encontrado después de viajar 3 días después del gran escape a través del río o el Mar Rojo. Tuvieron sed, se quejaron, encontraron agua amarga, se endulzó por una indicación de Jehová. Luego siguen viajando aproximadamente 1 mes y medio y se quejan otra vez de agua. Moisés golpea una roca en Horeb y brota agua. Creíamos que Horeb y Sinaí eran el mismo cerro, pero parece que Horeb es un área, como digamos un estado, y el Sinaí es una montaña propiamente dicha, una región, ¿no? Horeb, región, Sinaí, montaña, la cual una contiene la otra. De esta experiencia se hablan 2-3 líneas nomás, y listo. Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés para que Josué prevalezca contra Amalek. Se registra la primera guerra del pueblo de Israel, pueblo que había sido esclavo por 430 años y no tiene ningún conocimiento de guerra. Sin embargo, Josué, un fiel asistente de Moisés, pero por primera vez mencionado, se le envía a armar un ejército e ir a pelear contra esta ciudad que estaba enfrentándose a ellos en su viaje, un tal Amalek y su pueblo. El pueblo se les llamaba los amalecitas. Y lo manda a Josué a pelear con el ejército formado por él mismo ahí del pueblo de Israel, y va a una parte alta donde podía ver la guerra. Y él, mientras alzaba las manos con la vara, el pueblo de Israel ganaba. Cuando se le bajaban las manos porque se cansaba, el pueblo de Israel perdía. Entonces, todo el día estuvo ahí hasta que llegó el anochecer. Y se cansaban sus brazos y ya no podía tener sus brazos arriba. Entonces, sus consejeros, Aarón y Hur, personaje por primera vez mencionado también en este capítulo, sostienen sus brazos todo el día hasta que el pueblo de Israel ganó. Pero se establece una relación de aquí en adelante en la que en el último versículo dijo: por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Amalek y los amalecitas, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Acá yo veo un plan de Jehová en utilizar a los amalecitas y su odio por los israelitas como correa, látigo de resondre y recordatorio de acercarse a Dios, que si no se acercan a Dios, los amalecitas les van a hacer daño. Y si sí se acercan a Dios, los amalecitas no van a poder contra Israel. En forma de generación en generación, dice acá. Y así ganaron la guerra. Moisés edifica un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Una simbología interesante. Entonces eso fue lo que leímos el episodio pasado, y ahora leemos el capítulo 18. Y oyó Jetro, sacerdote de Madián. ¿Te acuerdas de Jetro? Suegro de Moisés. Era el papá de su esposa Séfora. Oyó Jetro todas las cosas que Dios había hecho por Moisés y por Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. ¿Te acuerdas cómo Moisés decidió defender a un israelita cuando vivía en el palacio de Faraón, cuando era criado con la familia de Faraón?
ya era grande, y vio a un soldado egipcio abusar de un israelita. Moisés sabía que él era de origen israelita, entonces sintió compasión por su gente, y al ver este abuso defendió al abusado, y en su defensa terminó matando al soldado egipcio, acción la cual es castigada como criminal por la pena capital. Entonces él tuvo que huir, por más que sea el engreído de Faraón o viviendo en la casa de Faraón, la ley es la ley, y tuvo que huir. Y huyó al desierto sin saber a dónde iba, y llegó a un pozo donde habían unas chicas tratando de abrevar sus ganados, y habían otros pastores que abusaban de ellas en el contexto de que no las dejaban beber agua de ese pozo, y Moisés viene y las defiende, los echa. Moisés era entrenado en las artes de palacio egipcio de Faraón, y el arte de la lucha y el arte de la sociedad. Entonces conoce a estas chicas lo llevan a la casa de su padre. Este padre se llamaba Jetro. Eran 7 chicas, si no me equivoco, 7 hijas, donde no había varón que las cuide, más que su padre ya anciano. Entonces Jetro se alegra de que haya un varón ahí, se queda con él, le invita a todo, se queda. Al final Moisés se enamora de la hija mayor de estas 7, Séfora, y después se casan, y pasa mucho tiempo allí, años pasan ahí. En eso, en uno de sus viajes de Moisés, pastoreando a las ovejas de Jetro, llega hasta el monte Horeb, o al monte Sinaí, y ve una cosa impresionante, y se acerca y ve una zarza ardiendo, y ve que es Dios, y Dios le habla, y Dios le encarga: tú vas a ser el encargado de salvar a mi pueblo Israel, que he oído su clamor y su sufrimiento después de 400 años. Así que te voy a encargar a ti. Y Moisés duda: ¿cómo voy a ser yo si yo no sé hablar, si no puedo hablar, soy tardo de lengua y esto que el otro? Y pum, cada cosa que le empieza a enseñar, le empieza a decir, le empieza a hacer. Un tiempo después sale Moisés hasta Israel. Habíamos dicho en los mapas que todo esto ocurría más o menos por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí. Y por aquí terminó él en el monte Horeb, pastando, que es por aquí. Entonces regresa, dice lo que tiene que hacer. Un tiempo después decide: ok, es hora de hacerlo. Dios le dice: ya todos los que te persiguen en Egipto ya han muerto. Ha pasado tiempo, 10 años, 20 años, no sé. Y entonces regresa. Lo que no tengo claro es si regresó con su esposa y con su hijo. Oh, no, claro, ya recordé. Sí, regresó con su esposa y con su hijo. ¿Te acuerdas que en el camino se acercó un ángel para destruirlos? Esa palabra ángel es una persona no conocida, ¿no es cierto? Y le dijo que no van a pasar sin haber hecho pacto. ¿Y qué pacto era? El pacto, la ordenanza de la circuncisión, el ritual de la circuncisión, como evidencia del pacto abrahámico. Moisés sí estaba circuncidado, porque había nacido en Israel entre los esclavos, y lo habían puesto en esta canasta, y Faraón lo crió, o la hija de Faraón, pero ya estaba circuncidado. Pero él que se crió en Egipto, con la circuncisión no importante en su cultura. Entonces, luego de los años, tiene un hijo con Séfora, y para él la circuncisión simplemente no era importante. Entonces su hijo no se había circuncidado, y estaban viajando de regreso a Israel, y este varón extraño, desconocido, ángel, los paró y decía el verso, me acuerdo, el shock del verso que decía: dispuesto a matarlos en el camino, a menos que hicieran el convenio. Y se hizo el convenio con el hijo, circuncidando al hijo, y entonces la esposa le dice a Moisés: de verdad ahora eres mi esposo de sangre. Y continúan su camino. Entonces sí está Séfora con él durante todo este tiempo de las 10 plagas y la liberación y la gran guerra y todo el paso sobre el río o sobre el mar rojo. Séfora está ahí, y su hijo, o sus hijos ya para esta altura, ¿no es cierto? Entonces, ya están viajando por acá, han llegado a la zona de Horeb, han golpeado la roca y sale agua, ¿no es cierto? Y hubo la guerra con los amalecitas, por ahí. Ahora este capítulo empieza diciendo: Jetro, suegro de Moisés, el papá de Séfora,
oyó todas las cosas que Dios había hecho por Moisés y por Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Escuchó la historia. Moisés, mi suegro, el esposo de mi hija, hace años que no los veo, todo esto ha pasado. ¡Wow! ¿No es cierto? Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la esposa de Moisés, después que éste la envió. Ok. En algún punto, Moisés envía a su esposa Séfora allá a su papá. Moisés debe haber visto todos los peligros que van a ocurrir en Egipto. Jehová me está diciendo que vamos a chancar a Egipto y tal vez nos afecte a nosotros. No quiero que tú caigas esclava igual que todos acá en Israel. Así que mejor vete donde mi suegro, donde tu papá. Y la envió, ¿no es cierto? Ok. Entonces Jetro, muy bien, sacerdote de Madián. Acá están las explicaciones. Madián. Abraham tomó por esposa cuyo nombre era Setura y la cual dio a luz Simrán y Soxán y Medián y Madián. Y a Isaac, Madián, sacerdote de Madián, ahí hay una relación. Si hubiéramos hecho un estudio científico de las generaciones y el árbol genealógico de todos estos personajes, sería muy interesante ver las líneas, de dónde vienen, ¿no es cierto? Y ciertos títulos. Pero bueno. Entonces, ahora Jetro está con Séfora, su hija, y todas sus hijas, supongo, las que estaban con él. Suegro tomó a Séfora, después que éste la envió, y a sus 2 hijos, o sea, la envió ya con 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, peregrino he sido en tierra ajena. Parece que eso significa que Gersón, peregrino, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, que significa Dios de ayuda. Porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Es posible que este segundo hijo lo haya tenido ya en Israel, ya en Egipto, con el pueblo de Israel, ya en medio de la turbulenta lucha con Faraón, y las plagas y los prodigios extraños. Y la envía a Séfora finalmente con los 2 hijos, allá a estar segura con su padre, que estaba lejos, ¿no es cierto?, desde acá hasta acá. La ruta era conocida, pero el desvío que les hizo Dios pasar por acá para mostrar el supermilagro y entonces ser libres y eliminar al poder egipcio acá, eso fue interesante. Ahora están acá, Jetro escucha y viene con su hija y los 2 nietos, los hijos de Moisés, a juntarse con Moisés y el pueblo de Israel, aparentemente. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la esposa de Moisés, llegó a Moisés en el desierto, donde había acampado junto al monte de Dios, el monte Horeb, ¿no es cierto? A ver, monte Horeb, Saudi Arabia. Uy, esa es una ciudad ahora. Nada que ver en Estados Unidos. Monte Sinaí. Ahí está. No, Monte Sinaí. Ahí está el Jabal Mousa. Por acá. Entonces mira, si Jetro agarra a su hija y a sus 2 nietos, y tal vez a más gente de su familia, y va a dar el alcance a Moisés y todo el pueblo de Israel, no nos damos cuenta que Jetro sabía muy bien el camino. Todos sabían muy bien el camino. Moisés sabía muy bien el camino. Moisés ya había estado acá. Aquí vio a Dios en la zarza ardiente. Aquí recibió su llamamiento. Y él regresó a casa. Y estuvo un tiempo más. Y regresó a Cairo o a Egipto. Y estuvo ahí peleando. Y vino por acá. Y cruzaron el Mar Rojo. Y ahora están acá. Y otra vez está acá. Entonces ya sabe el camino de regreso acá. ¿Qué distancia hay de acá a acá? ¿200 kilómetros? ¿300 kilómetros? ¿Quieres que midamos? Esta cosa se va a volver absurda. De acá a acá, digamos, y de acá a acá. Ahí está. Más o menos. Estoy equivocándome. Seguramente es por acá, no importa. Pero estamos hablando de un total de 266 kilómetros. Eso era todo. Ahora vamos a tener a un pueblo dando vueltas por este desierto por 40 años.
¿Cuánto tiempo tenían que caminar para cubrir 260 kilómetros? O tal vez no de 160 kilómetros, sino hasta acá. ¿No es cierto? Ahí. 360 kilómetros. Tal vez más por ahí. No sé, línea recta, ya está. 350 kilómetros. A 1,5 millones de personas. Aunque sea 1 kilómetro por día. Lo cual, gateando lo logras. Serían 365 días, 350 días, un año. Un año. Y han demorado 40. Hay una razón en esto. Y un porqué muy simbólicamente importante. Ya iremos llegando a eso. Pero es importante reconocer eso. ¿Okay? Están acá y llega Jetro. ¿Okay? Llega Jetro. En el monte de Dios. Esto es apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Okay, ya a eso nos estábamos refiriendo, ¿no? 6. Y dijo a Moisés, Jetro, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu esposa y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. ¡Qué alegría!, ¿no es cierto? ¡Qué alegría después de toda esta empresa giganticísima! De lo más sobrecogedora. Y volver a ver a tu esposa, de tus hijos, de tu suegro querido, asumo. Se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y entraron en la tienda. ¡Qué alegría tan grande! Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Les contó del cruce por el Mar Rojo. Esta cosa debe haber sido absolutamente increíble. Y no importa que Jetro no lo crea. Le pregunta a los del costado y a todos los que estuvieron ahí, todos lo vivieron. Qué cosa tan... Y se alegró Jetro, ¿ok? Se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al librarlo de manos de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de manos de los egipcios, y de manos de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, fue superior que ellos. Soberbia, de ahí viene la palabra, soberbia. Tú te ensoberbias, ellos se ensoberbian, y en pasado ellos se ensoberbecieron. Ya se vuelve una palabra compleja, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Orgullo, de soberbia, ¿no es cierto? Entonces, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que esos dioses se creían lo máximo, Jehová fue superior que ellos. Eso es lo que está diciendo. A mí me parece interesante la presencia de otros dioses en la cultura antigua, porque por algo creían sus feligreses en esos dioses. Habían dioses con poderes, habían dioses. ¿Qué eran esos dioses? Nosotros que somos monoteístas y que no existe otro dios, y cualquier otro dios es una creencia vana de la imaginación de sus ciegos creyentes, pero es así. Porque acá en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones se denota un esfuerzo por demostrar que el Dios de Israel, Jehová, es más grande y poderoso que todos los otros dioses. Dioses inventados por la gente, dioses del mal y del mundo oscuro del infierno, o dioses de qué, porque estoy comparando con mi idiosincrasia cristiana que he aprendido desde toda la vida, pero no veo lo que no puedo ver, no sé lo que ignoro, y no me es interesante, no me es importante saberlo, pero veo acá una lucha de dioses, ¿no es cierto? La lucha con Faraón fue una lucha entre dioses también. Ahora podemos llamar Dios al sol y a cualquier cosa, pero de ahí a que hagan milagros y tengan poder y se ensoberbezcan, se vuelvan soberbios sobre sus poderes, porque vemos que los sacerdotes de Faraón convirtieron también las varas en serpientes, y también hicieron prodigios creo que de las moscas o de las ranas hicieron.
En fin, hay poderes, sí los hay, y no puedo negarlo porque si existe el bien, no puede existir el bien si no existe el mal. El bien es la ausencia del mal, y el mal es la ausencia del bien. Y si existe poder benigno, tiene que existir poder maligno. Cualquier cosa que no es de Dios, contra Dios es. Entonces, maligno lo llamamos. ¿Ok? Entonces, Jetro está concluyendo algo que tal vez ya pensaba, pero ahora lo sabe. No solo lo creo, ahora lo sé. Que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en lo que se llenan de soberbia esos dioses, Jehová fue superior que ellos. Y tomó Jetro, 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Esto es ceremonias ritualísticas de la época para mostrar gratitud, humildad, súplica, ¿no es cierto?, para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. El sacrificio que se ofrecía en muerte representativa de un animal sin mancha, potencialmente primogénito, no estoy seguro, de tu ganado, se ofrecía bajo una forma ritualística y luego la carne se comía y no debía desperdiciarse. Y si ofreces holocaustos en plural y sacrificios, entonces hay varios, y Jetro no se va a comer todo y no debe desperdiciarse. Así que vinieron los sacerdotes, vinieron los líderes, Moisés, Aarón y los demás ancianos que se necesitaban para comer el fruto del sacrificio y el holocausto, a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente, ya de la llegada de Jetro, se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. 1,5 millones de personas. Dime si no hay problemas entre vecinos, peleas entre debates, discusiones, niños, madres, esposos, qué sé yo, vecinos. O grupos contra grupo porque piensan esto y el otro piensa aquello. Y hay que juzgar. No puedo gobernar o dirigir a un grupo sin tener ciertas reglas. Y si yo soy la fuente de las reglas para todos, entonces vienen a mí a que yo castigue o premie o juzgue o decida en función a lo que está ocurriendo en el pueblo que yo gobierno. Y se sentó Moisés delante de la gente a ser juzgada desde la mañana hasta la tarde, todo el día. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Esto está hablando de eficacia, de productividad. ¿Qué estás haciendo? Así no vas a lograr nada. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Soy su fuente de juicio, de consulta y todo. Consultar a Dios, él es el profeta, ¿no es cierto? Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y les declaro los estatutos de Dios y sus leyes. En alguna ocasión Jehová dijo que Moisés va a ser para el pueblo de Israel como Dios. Para Aarón mismo, su hermano portavoz, Moisés será como Dios para él. Moisés es el portavoz de Dios. Vienen a mí y les declaro estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: lo que haces no está bien. Tal vez aquí lo correcto no es lo que haces, sino cómo lo haces. No está bien. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo, porque la tarea es demasiado pesada para ti. No podrás hacerlo tú solo. Un viejo mayor que Moisés, con más experiencia en la vida, tuvo la visión de que lo que estaba haciendo Moisés, por más bueno que sea, por más que venga de Dios, puedes hacerlo de una mejor manera, porque esto te va a destruir. A ti y al pueblo contigo. Ahora oye mi voz, y viene la sabiduría del viejo, ¿no es cierto?, del mayor. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Representa tú al pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios.
y enseña a ellos los estatutos y las leyes y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. A ver, ¿qué entendemos acá? En vez de estarle diciendo a cada uno, mira, esto debes hacer, al otro, esto debes hacer, al otro, Dios dice que hagan esto, al otro, Dios dice... ¿Por qué no agarras y enseñas a todos de frente? Representa a tu pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enseña a ellos de golpe las reglas y las leyes, los estatutos, y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer para que ellos solos lo hagan. Dales conocimiento. Había un dicho, un líder dijo, yo les enseño principios correctos y luego ellos se manejan a sí mismos, o algo así. Esto es lo que está aconsejando Jethro. Enséñales, dales conocimiento para que luego ellos tomen sus propias decisiones. Y aquello ya menos que se salga de control de sus propias decisiones, entonces juzgas tú tal vez. O organizas alguna jerarquía de juicios. A ver, vamos a ver. Y somete los asuntos a Dios, enseña a ellos los estatutos y las leyes y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. Además, busca tú de entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de miles, jefes de millares, y luego jefes de cientos, de centenas, y luego jefes de 50 y jefes de 10. Jerarquías. Moisés es jefe de 1,5 millones. Luego vamos a declarar 10 jefes de miles y miles y miles y miles y miles. Debajo de ellos van a haber jefes de cientos y cientos y cientos. Y debajo de ellos de decenas, decenas, decenas. Los jefes de decenas reportan a su líder de 100. Los jefes de cientos reportan a su líder de miles. Los jefes de miles reportan a Moisés. Y así Moisés solamente viene con 10 reportes, por decir 10. Y no los miles de reportes de todas las personas que está dirigiendo. Y cada uno maneja su mayordomía. Pero qué importancia las cualidades de estos líderes que escojas, porque si no, te manejan mal los asuntos que les encargues. Hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan la avaricia, que no quieran hacerse ricos ni poderosos, etc. Qué detalle, ¿no? Hombres, Deuteronomio, ¿cómo llevaré yo solo vuestros problemas, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. ¿Ok? Esto va a ser redundante en su momento. Luego, temerosos de Dios. ¿Qué significa temerosos? ¿Que le debo tener miedo, pánico a Dios? No, ya hablamos de esto antes, ¿no? El Dios de Israel me ha hablado, me habló la roca de Israel, el que gobierna a los hombres con justicia, que gobierna en el temor de Dios. Bueno, no explica lo que temeroso debe ser. Temeroso es un sumamente respetuoso obediente. ¿Ok? Porque Dios lo dice, lo hago. Amo a Dios y temo ofenderle. ¿Ok? Esa es mucho más acertada, cercana el concepto de este temeroso de Dios. Hombres verídicos que digan la verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Avaricia en qué sentido? No perviertas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabras de los justos. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y permitiendo la justicia. Avaricia es el deseo de riqueza. Voy a lucrar con esto. Ah, ¿quieres que te defienda? ¿Cómo es? ¿Cuánto me ofreces? El otro me está ofreciendo más, así que lo voy a defender a él. No, yo te ofrezco más. Entonces es avaricia. Ya no es justicia, ya no es veracidad, ya no es virtud. ¿Ok? Entonces, hombres que aborrezcan la avaricia. Ese tipo de líderes debes tener. Compara esta descripción con nuestros líderes actuales. Ahí, en tu ciudad, en tu país. ¿Encajan? Son hombres de virtud. Hombres o mujeres, ¿ok? No estoy hablando del sexo masculino. Estoy hablando de la especie humana, hombres. Entonces, ¿son hombres de virtud nuestros líderes? ¿Temerosos de Dios? Dicen que se puede conocer a una persona por lo que hace y piensa y dice cuando nadie lo ve. Ahí se ve de qué está hecho. ¿Son temerosos de Dios o realmente es pura pantalla? ¿Son hombres verídicos? ¿Dicen la verdad? Decir la verdad es una de las aventuras más
extremas que existen, uno de los deportes extremos más salvajes. Porque decir la verdad usualmente es contra lo que yo quiero, es contra lo que me conviene, es contra la vergüenza de la verdad. Decir la verdad, di la verdad y siempre, y agárrate a las consecuencias. No va a ser nada fácil, pero vas a ser alguien confiable. No es nada fácil ser verídico. Y aborrecer la avaricia. Aborrecer la avaricia. ¿Cuántos presidentes de un país conocemos que hayan sido presidentes y hayan terminado su término de presidencia y no sean más ricos de lo que eran cuando empezaron? Yo en mi cabeza solo tengo uno. Y es posible que todos los que me están escuchando o me escuchen piensen en ese mismo. Un tal Mujica. No me acuerdo qué país fue. Fue Paraguay, Uruguay o Nicaragua, no me acuerdo, disculpa. Pero Mujica, José Pepe Mujica. Un hombre que tenía su casita simple, su carrito simple. Se dedicó a tratar de ayudar al pueblo, hizo campaña, salió elegido presidente, hizo lo que hizo, bien o mal, no juzgó, bueno o malo, no juzgó, pero terminó su presidencia y volvió a su casita, a su carrito y a la misma vida que tenía antes. Eso fue totalmente revolucionario porque nadie hace eso. Todos se enriquecen de una o de otra manera y nadie dice nada. Avaricia. ¿Okay? Entonces acá Jethro le está proponiendo una estructura de gobierno, básicamente, y una descripción de las cualidades de aquellos líderes de esa estructura de gobierno. Ellos, continúa en el 22, juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti. Te va a liberar de un montonazo de carga. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Alivia así la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esa es la manera. Rodéate de gente tan buena o mejor que tú y entonces todo lo que ustedes hagan va a aliviarlos los unos a los otros y va a ser más eficaz. Pero si te rodeas de gente que son rapiñas, pirañas, ladrones, mentirosos, avaros y no temerosos de Dios, entonces van a traer todo al hoyo. A la larga o a la corta. 23, sigue hablando Jethro. A Moisés, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás aguantar, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Es mejor, más económico, más efectivo, más eficaz, y todos más felices, más calidad. Porque aunque tú seas el más y todos vengan a ti, la espera que tienen que hacer todos y la de problemas que van a haber en la ineficacia o imposibilidad de llegar a ti a tiempo, y te va a estresar, es terrible, ¿no? 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¿Alguna vez has visto a alguien, aunque sea frente al espejo, que definitivamente ha logrado mucho, sabe mucho, es mucho, tiene gran autoridad, sabiduría y poder, y que aprenda de su error y que escuche al que le dice, oye, estás mal, deberías hacerlo así y asá, y que diga, tienes razón, voy a hacer lo que me dices? Solemos encontrar que la grandeza viene forrada de orgullo, y alguien que ha logrado algo, por más pequeño que sea, pero estoy orgulloso de lo que he logrado, entonces, ¿qué me vas a venir tú a decir a mí que debo cambiar las cosas? Si yo he logrado esto y esto y esto. Y mira que Moisés ha logrado lo que nadie en la historia humana había logrado, así que ¿quién le puede dar un consejo a Moisés? Sino Dios solamente. Pero Jethro, el suegro, le dio un consejo y le dijo, tú estás haciendo mal a Moisés. A ver, ¿dónde dice el cual? Desfallecerás. Acá está. Lo que haces no está bien. Que venga alguien al profeta de Dios, al más poderoso representante del Jehová de los ejércitos, y le dice, estás mal. Obviamente Moisés va a decir, ¿quién te crees tú? Suegrito, ¿no es cierto? Pero no,
La humildad, qué importantísima. Oyó Moisés la voz de su suegro, lo escuchó, entendió e hizo todo lo que el suegro le dijo. Estamos hablando del carácter de este Moisés, es impresionante. Entonces, 25. Y escogió Moisés hombres de virtud en todo Israel, y los puso por cabezas sobre el pueblo, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Reestructuración jerárquica, el organigrama del pueblo de Israel, ¿okay? del gobierno de Israel ahora. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Qué alivio habrá sentido Moisés. Qué alegría de que su suegro haya llegado, ¿no es cierto? Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Moisés o Jetro solamente vino a enderezar un poquito a Moisés. Porque mira, cuando Jetro llegó, celebraron y qué alegrías y les contamos toda la historia. Y al día siguiente, Moisés se pone a juzgar todo el día. Y Jetro habrá estado ahí esperando como, oye, estoy de visita, pues muéstrame, paseemos, hablemos, pero no, estás trabajando todo el día. ¿Haciendo qué? Oye, qué tontería. ¿Así? No vas a lograr nada y te vas a acabar tú. Le enseña algo poderoso, un principio de empresa eficiente. Y Moisés escucha, Moisés entiende, acepta su error, corrige, hace toda la reorganización que debe haber tomado sus buenas semanas, y tal vez la demostración de esto, de este 26. Juzgaban al pueblo en todo tiempo, los asuntos difíciles lo traían a Moisés, ellos juzgaban todo asunto pequeño, pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 años, lo que sea, y está funcionando muy bien. Y Jetro dice, ok, mi labor aquí está terminada, está funcionando bien. Y se va. Jetro. ¿Cuánto debe haberlo querido Moisés a su suegrito, ¿no es cierto? Y Jetro se fue a su tierra. Otra vez volvió de acá hasta por acá. Creo que por acá era la tierra de Jetro, ¿no es cierto? Si me acuerdo algo de lo que habíamos visto cuando Moisés escapa de Egipto y viaja por mucho tiempo, llega por acá, me parece, ¿no? En fin. Jetro sabía muy bien la ruta de salida y de llegada a todos estos lugares. No eran tierras desconocidas. Y se despidieron y chao. Listo, una gran cosa. Se organizó el pueblo de Israel. Ahora va a avanzar como maquinaria un poco más eficaz. La gente está aprendiendo ahora lo que significa libertad. Democracia, no sé si democracia, pero tal vez justicia y plead, ¿cómo se dice? Hacer causa por tus asuntos, por tu defensa, por la libertad de los culpables y los inocentes, y un juicio justo, y así sucesivamente. Mi líder de 10, mi líder que tiene su líder de 50, que tiene su líder de 100, que tiene su líder de 1000, que tiene su líder, y lo difícil escala, no puedo, al siguiente, no puedo, al siguiente, no puedo, hasta Moisés. Ya le llegaban solo los tremendos casos, ¿no es cierto? Seguramente puede haber Moisés organizado reuniones de consejo de líderes y se reunía con sus jefes de miles y les enseñaba cómo debían impartir los estatutos y mandamientos de Dios. O jefes, el grupo de jefes de cientos o el grupo de jefes de 50. Lo que les he enseñado, vayan y enséñales a sus grupos de jefes de 10. Y así sucesivamente, un método de capacitación a los líderes para que entonces gobiernen mejor, juzguen mejor, tal vez enseñen a su gente. Y ya Moisés no tiene que estar en todo. Yo vivo en un pueblo que tiene aproximadamente 60 mil personas. Y ya es una ciudad funcional. Y no conozco a todos. Imagínate ser gobernador único de todo esto. Y que todos vengan con sus problemas a mí. Y que yo sea lo máximo para todos. Y no solo lo máximo, sino el único fuente de respuestas para todos los problemas de todos. Y son 50 mil personas. Por 10. Sería 500,000 de personas. Y ya, ¿cómo manejas eso? Y eso por 3 sería 1,5 millones. Definitivamente no era eficiente. Y Jetro ha enderezado las cosas y Moisés escuchó, oyó e implantó la mejora en esta empresa llamada Pueblo de Israel. Todo país, gobierno es una empresa, ¿no es cierto? Muy bien, ahí lo dejo. Entonces, con ese nuevo orden, vamos a ver lo que pasa en los siguientes capítulos.
Dejamos aquí este episodio, nos vemos en el siguiente.